la vitamina D y aumento de secreción de factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Qué va a pasar con esto? Va a generar hiperparatiroidismo secundario. Y este paratiroidismo secundario reduce la excreción de calcio, aumenta la reabsorción de calcio por el intestino, aumenta la excreción de fósforo y activa la reabsorción ósea. Entonces, el punto es que quiere calcio. ¿De dónde va a sacar calcio? Del tejido óseo. Entonces, el tejido óseo se va destruyendo. Entonces, esta PTH estimula a los osteoclastos en la reabsorción, porque necesita calcio. Y cualquiera de ustedes va a volver a repetir esta parte. Estimula la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D. Estimula la reabsorción de calcio e induce la excreción renal de fósforo. Además, estas induce la fosfaturia y reduce la concentración de las hidroxilasas. Y por lo tanto, van a hacer que el hecho de que se trate de retener calcio y eliminar fosfato, el riñón disminuye la conversión del 25 de hidroxivitamina D a 1.25. Por lo tanto, hay disminución de la forma activa de la vitamina D. Por lo tanto, ya no hay calcio. Todo esto va a generar, por la disminución de la función renal, una hemostasis normal del calcio y fosfato se ve comprometida y alteración en la mineralización ósea. El punto es que necesita calcio el cuerpo y va a reabsorber del tejido óseo. Entonces, los valores normales de PTH altos van a ocasionar osteitis fibrosa quística, tumor pardo por hiperparatiroidismo secundario. La osteomalacia es por disminución de la vitamina D activa. Las PTH bajas o normales ocasionan osteopatías dinámicas y los fosfatos, porque habíamos dicho que existe hipocalcemia e hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia estimula, aumenta la síntesis del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Incluso se ha demostrado, y el Harrison lo explica claramente, que estos son la primera manifestación que ocurre en el sistema óseo mineral en un paciente. Entonces, esta hipocalcemia y hiperfosfatemia tiene implicaciones en la parte vascular, tiene implicaciones en la osteodistrofia renal y la osteitis fibrosa quística. Y además van a generar la enfermedad ósea adinámica, la osteomalacia y la osteoporosis. ¿Por qué se genera la enfermedad ósea dinámica? Por alteraciones de la PTH. ¿Por qué existe osteomalacia? Por la alteración de la vitamina D. ¿Y por qué existe osteoporosis? Por una combinación de ambas. Entonces, ¿por qué mueren los pacientes con enfermedad renal? Cuarta. Se mueren por complicaciones cardiovasculares. Entonces tenemos acá un sistema de datos renales de los Estados Unidos y miren cómo los pacientes, los que tienen enfermedad renal crónica, mueren más de complicaciones cardiovasculares. Ahora, también esta parte cardiovascular ocasiona enfermedad vascular isquémica, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y enfermedad pericárdica. Muy bien. Entonces, la enfermedad renal ataca el corazón, también ataca el sistema hematológico. Entonces genera anemia. ¿Por qué es la anemia? Multifactorial, pero preferentemente por una deficiencia relativa de eritropoyetina. Preguntado ya en el exámenes como preguntas similares en la residencia. También hay acortamiento de los eritrocitos. ¿Cuánto vive normalmente un glóbulo rojo? 20 días. El paciente con la enfermedad vive 50, 60 días. Existe diátesis hemorrágica, ferropenia, hiperparatiroidismo, y este hiperparatiroidismo lleva a la fibrosis de la médula ósea, inflamación crónica, aumento de la leptina, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, hemoglobinopatías y otras enfermedades. Entonces eso es lo que lleva, ¿cierto? Ahora, ¿en qué etapa aparece la anemia crónica? En etapa 4. Y es constante en pacientes con etapa 4. Muy bien, entonces el tratamiento, recuerden, primero siempre es dar hierro, cinética de hierro, pedir el laboratorio para que no falte hierro y recién con la eritropoyetina. ¿Qué más? ¿Cómo llegan los pacientes? Pueden llegar con
calambres. Los que trabajan en hemodiálisis o alguna vez han rotado hemodiálisis, los pacientes tienen muchos calambres. Incluso hay un síndrome, que es el síndrome de piernas inquietas. El paciente mueve constantemente sus piernas porque es débil. Su músculo no tiene buen tono muscular. También trae anomalías nutricionales y digestivas, ¿no? Está el hedor urémico, como a ladrillo pesado, gastritis y otras cosas. En la parte endocrina hay alteración de la glucosa. Por eso en pacientes con DM2, preferentemente no usar hipoglucemiantes orales. No está tan recomendado. Y ahí verán con endocrinóloga la parte del manejo de diabetes y en enfermedad renal crónica. Y los pacientes tienen anormalidades menstruales, sobre todo las damas, cuando hay una tasa de filtrado glomerular menos de 40. Y los varones tienen disfunción sexual y oligosperia. Ahora, los pacientes, cuando se los ve, están un poco con tez, ¿no? Medio café, color ladrillo o algo así, porque hay acumulación de cromóforos. Y aparte, esta uremia les genera escozor, prurito. Así el tratamiento es con antihistamínicos. Y genera, ¿no? Tiene una pigmentación cutánea bien especial a los pacientes renales crónicos. Y tienen dermopatía fibrótica nefrógena, que es la induración subcutánea de los brazos y las piernas. Pues, ¿cómo vemos? Primero vemos un paciente a un principio que puede estar asintomático, que tiene factores de riesgo, principalmente diabetes, y vemos si tiene un síndrome urémico. ¿Cómo voy a darme cuenta de que tiene un síndrome urémico? Porque no tiene hambre, pierde peso, tiene náuseas, tiene edema, tiene calambres musculares, tiene escozor y piernas inquietas. Digo, este paciente está en síndrome urémico, por lo tanto necesita hemodiálisis o trasplante renal. Vemos cómo está la presión arterial, y aquí el objetivo es menos de 130/80. Vemos el fondo de ojo, exploración precordial, sobre todo para ver si no tiene pericarditis. La pericarditis ya es una indicación, anótense esto, de trasplante renal. Lo mismo el edema, puede tener asterixis por la parte del urea. ¿Qué pedimos? Lo mismo, creatinina, BUN, ecografía, tiene diabetes, hemoglobina glucosilada, glucosa en ayunas, todos los componentes. Aparte, les pedimos una cinética de hierro y la hemoglobina para ver cómo está, ¿no? Y vemos el examen de orina, proteína de 24 horas. Si no sabemos si no tiene diabetes, hipertensión, buscamos otras causas como mieloma. En ese caso le pediremos una electroforesis proteica en suero. Y si tiene glomerulonefritis, pediremos algunos estudios inmunológicos. La ecografía renal, ¿qué vamos a ver? Unos riñones pequeñitos, riñones atróficos, hiperecogénicos. No hay mucha corteza, hay pérdida de la relación córtico-medular. ¿Okay? En nefropatía diabética aparece unos nódulos. ¿Cuáles son? En histopatología. Ahorita vamos a ver. Escleromas, ¿no? En la nefropatía poliquística aparece nefromegalia, múltiples quistes, ¿no? Esto es una causa hereditaria. La diferencia más de 1 centímetro de longitud renal sugiere una enfermedad renovascular, un dato indirecto para los imaginólogos. El cistograma miccional nos ayuda a ver si el paciente tiene nefropatía por reflujo. En la biopsia renal, como ya está crónico y ya tiene fibrosis, solo cicatriz, pues no necesariamente está indicado la biopsia. ¿Por qué? Porque puede sangrar, un paciente uremia puede sangrar, puede tener un hematoma renal y puede fallecer. Entonces por eso no se la realiza frecuentemente. La biopsia renal es en casos cuando no sabemos la causa, no sabemos por qué, sobre todo si está en una etapa 1 a 3. Por eso vamos a hacer una biopsia. ¿Okay? Entonces el diagnóstico hacemos con ecografía, creatinina, BUN, la proteína en orina de 24 horas y demás. ¿Okay? Muy bien, el tratamiento. 40 segundos. Una de estas es incorrecta relación al tratamiento de la enfermedad renal crónica.
Entonces es disminuir la presión intraglomerular. ¿Y cómo vamos a disminuir la presión intraglomerular y la proteinuria? Con IECAS y ARAS. Y debemos ajustar todos los medicamentos a la tasa de filtrado glomerular. Meropenem, impenem, antibióticos, todos los medicamentos. Y por eso dice que no debemos utilizar metformina, meperidina, hipoglucemiantes orales, porque se eliminan por vía renal. O sea, hay mucho riesgo, por ejemplo, con los hipoglucemiantes orales, con la glibenclamida, por ejemplo. Evitar la administración de los AINES, evitar medios de contraste para empeorar la función renal. Entonces, la diálisis, ¿cuándo está indicado? Antes de la aparición de los síntomas graves de uremia. Entonces, sustituye solo una pequeña fracción de la función de la filtración. De la diálisis lo único que hace es sacar líquido y toxinas, un poco de potasio. Pero el calcio, el fósforo, la PTH y es manejo clínico. Entonces, la mejor opción, y creo que es más barata incluso que la hemodiálisis, es el trasplante renal. Entonces, casi todos los nefrólogos hacen la alta especialidad en trasplante renal, ¿no? Y en la institución donde trabajo, pues se hace muy frecuentemente trasplante renal, muy frecuente. Entonces los pacientes van bien, usan muchos inmunosupresores y otros. ¿Qué? Entonces la diálisis, sobre todo, ¿Sí? está indicado en pacientes que ya tienen clínica en No, uremia, Uy, está riendo. principalmente. Y la respuesta es lo que ustedes Igual dicen, que yo ¿no? Los ríe. IECAS y los ARAS reducen la presión intraglomerular y la proteinuria. Evitar AINES, enfermedad renal no usar hipoglucemiantes orales. La pericarditis, la encefalopatía, los calambres de difícil control ya es una indicación para trasplante renal. ¿Y la presión arterial? ¿Cuánto es? ¿El objetivo? 130, 80. 130. Excelente. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase de enfermedad renal crónica. ¿Dónde está mi Zoom? Doctor, pregunta. En el caso de enfermedad renal crónica, ¿en qué punto el paciente deja de presentar diuresis? Cuando la tasa de filtrado glomerular puede estar menos de 15, 10, no hay una correlación como tal, pero ya en la etapa 4 o 5 ya deja de presentar diuresis. Doctor, y entonces en ese punto la clasificación de enfermedad renal crónica solo se basaría en la tasa de filtrado glomerular, no así en la albuminuria, ¿verdad? Exactamente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, doctorita. Así como usted. Doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta. Justamente me llegó a mi consultorio un paciente que me refiere que hace 2 meses ha tenido esos síntomas urémicos, náuseas y inapetencia. Y le pedí un examen normal de ego y una ecografía. En la ecografía los riñones reportó todo normal, pero en el ego me reportó que tenía trazas de proteína. Y como antecedente el paciente tiene síndrome de Shori. Entonces yo le mandé a hacer una proteína en 24 horas y me reportó unos 65 miligramos, pero como yo vivo aquí, en una frontera no hay la albúmina, no lo puedo sacar en orina la albúmina. ¿Este paciente tendría ya algún criterio de tener una insuficiencia renal crónica? Gracias por compartir, doctora, tu caso clínico. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto está la creatinina? Y si tiene anemia el paciente. Tiene 28 años. La creatinina está con 0.8. Y... ¿qué más me dijo, doctor? Anemia. Anemia. Tiene una hemoglobina de 10. Yeah. ¿Y el paciente cuál es la clínica? ¿Está agotado? ¿Fatiga? No, él ha venido por solo inapetencia y al despertar tenía náuseas. ¿Varón o mujer? Varón. ¿Y por qué crees que la enfermedad, o sea, por qué catalogas enfermedades renales con una creatinina de 0.8? Generalmente
justamente yo me basé más que todo en la pérdida de proteínas. Es que pensé que, tenía en mente que un riñón normal no me debería perder proteínas. Ya, está O sea, bien. una bandera roja para mí ha sido, pero no sé cómo, si referirlo, porque me salió en parámetros normales las proteínas en 24 horas. Ya, Así que, como no tengo también aquí, no hay laboratorios que me saquen albúmina, no sé cómo hacer la ya. relación. ¿Cuál es su nombre? Ah, Leticia Aguilar. Leticia. Mira, es un casito bien bonito, ¿no? 28 años, varón, antecedentes, no me comentaste algo relevante. El síndrome de Sjögren. Ah, Sjögren, varón, con Sjögren. ¿Y cómo le diagnosticaron Sjögren? ¿El reumatólogo? Sí, pero él me refirió que le habían diagnosticado hace 3 años, doctor. Y como, como dato también toma hidroxicloroquina. A la macana. Ujú. Ya, mira mi análisis. Es un paciente varón, parece con una enfermedad autoinmunitaria, no sé si es lupus, vasculitis, polimialgia reumática, muchas cosas. Yo te sugeriría que le pidas un perfil reumatológico y que ese fondo de la inflamación crónica, una enfermedad reumatológica, le está llevando a una anemia normocítica, normocrómica, y la patología de base, la enfermedad reumatológica y la anemia le están llevando a la clínica que tiene, cansancio, náuseas, etc. Y probablemente si es una enfermedad reumatológica de tipo vasculitis, puede estar atacando el riñón y eso generarte proteinuria en rango no nefrótico, ¿no es cierto? ¿Qué te sugiero que hagas? Un perfil reumatológico, abordarlo por esa parte, y si tiene anemia, tratarle la anemia, si es de tipo ferropénica o normocítica, normocrómica, y si es inflamación pura, pues tratas la inflamación como tal. Entonces ahí habría que ver qué enfermedad reumatológica tiene, porque si es lupus, pues ya es otra medicación. Si es artritis o si es vasculitis, se trata la patología de base y por ende No, van a afuera de mejorar los amistad. demás síntomas. Doctor, No también abordaría tanto. comentarle que el paciente le pedí electrolitos y tenía una hipocalcemia de 6.8. Ok, Sí. ya, perfecto. Sí, está en un caso bien interesante, ¿eh? Incluso me sale como para mieloma múltiple, pero hay que pedirle varios estudios. Y, Entonces, bueno, yo en mi curiosidad, doctor, investigué el tema y veía que en las enfermedades autoinmunes usaban mucho los alfa-cetoanálogos. Y no sé si en Bolivia ya lo han implementado estos medicamentos. tal vez te refieres a los antagonistas TNF-alfas. Sí, pues hay. Ya Ah, llegaron, solo que cuestan muy caros. Pero hay que hacer primero el diagnóstico, doctora. ya. Hay que Muchas hacer el gracias, doctor. diagnóstico antes. Ya, muy bien. Vámonos a ver, a resolver este caso clínico. Dice un hombre de 58 años de edad. Pueden ver mi pantalla así, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, con eso terminamos, ¿ok? Ya nos vamos a descansar, vamos a continuar el turno. 58 años, presenta por fatiga progresiva. Miren, ya es algo crónico, fatiga progresiva. Edema, listo, ya saben por qué. En miembros inferiores, y disnea de esfuerzo, que también ya saben por qué. El edema, sobrecarga hídrica, ¿no? De 3 meses de evolución. Encaja con crónico. Perfecto. Tiene antecedentes personales patológicos de importancia, hipertensión, hace 20 años, y diabetes. Entonces la causa acá es multifactorial, ¿no? Es diabético y hipertenso. Refiere pérdida de peso no intencional de 5 kilogramos. Cualquiera podría decir que retiene líquido, más bien está perdiendo, supongo por la disminución de la masa muscular. Entonces, miren, 160-95, no está controlada su presión arterial. Después tiene índice de masa corporal de 22.9, endemas en miembros inferiores de Godet, 2 cruces. No tiene datos de irritación yugular, no hay datos de sobrecarga indirectamente. Miren, no hay datos. Auscultación cardiopulmonar, la parte pulmonar dice que está limpio. Pero ¿y por qué tiene disnea? Está limpio. Vamos a ver, la causa puede ser por gradiente alveolo arterial normal.
abdomen blando, depresivo, no doloroso, sin masas, extremidades inferiores con edema Aquí blanco, debe querer hasta el croquetas. nivel de rodillas. Perfecto. 0. Entonces tiene una creatinina de 3.5 y el BUN 45. Tasa de Yo filtrado croquetas por esperando. seca de EPI o MDR 20. Y en un paciente crónico se espera que tenga anemia 10.2. De ahí entra una pregunta, ¿no? ¿Cuánto debe de ser una hemoglobina normal para un paciente o óptima para una enfermedad renal? Primera pregunta. Con tendencia a la hipercalemia, 5.8, sodio casi normal, potasio inferior, fósforo igual, albúmina 3.1, hemoglobina glucosilada 8.5, no está bien controlada. Y miren, tiene proteinuria, 3 cruces, y cilindros granulosos. Te vas a acostumbrar a venir Y aquí. le piden una ecografía renal, tiene riñones de tamaño reducido, pequeñitos, crónico, 7.8. Normalmente, ¿cuánto mide un riñón? Mira, cabellos había comido. Cabellos había comido. De 8 a 13, 12, hasta 12. De No 10 sé, a 6. 12, doctor. De 10 a 12, 23. Sí, no más de 10, ¿no? Una longitud de 12 por 6 por 3 de espesor. Este paciente tiene 7.8, está disminuido. Aumento de la ecogenicidad cortical y sin nitronefro. El diagnóstico se llega a enfermedad renal crónica estadio 4, secundaria A, nefropatía hipertensiva y diabética. Entonces, ¿qué le damos? IECAS y ARAS para disminuir la presión intravenösa. Manejo de la hiperglucemia. Restricción de potasio, fósforo en la dieta. Le damos suplementos de calcio y vitamina D. Eritropoyetina para la anemia y preparación para terapias renales sustitutivas la modalidad de hemodiálisis. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo del manejo de la hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Qué pusieron acá?